Muy bien, ahora en este video vamos a trabajar otra vez con GeoGebra, pero un tema que le corresponde a tercer grado de secundaria. Es el de la semejanza de triángulos. Y en aquel entonces, cuando vimos el tema, hicimos una actividad donde todos construyeron triángulos, nada más conociendo la medida de sus ángulos, que son estos que tengo aquí. Entonces, si tenemos la medida de esos ángulos y queremos hacer el triángulo, pues entonces vamos a usar la opción de ángulo dada su amplitud. Es decir, que vamos a conocer un lado del ángulo y el programa nos va a determinar dónde tendría que ser el otro lado para que mida eso que le estamos indicando. Entonces, si queremos dibujar un triángulo, pues hacemos un segmento cualquiera sin importar cuál sea su medida y vamos a medir el ángulo. Vamos a usar la opción de ángulo dada su amplitud. Vamos a empezar de aquí. Siempre hay que iniciar el ángulo en sentido antihorario. Entonces, damos un clic aquí porque es donde inicia el lado del ángulo. Luego un clic en el vértice y después ya se pone los grados. Vamos a hacer el primero, que era el de 60, 60 y 60, que si son todos los ángulos iguales, pues también todos los lados van a ser iguales. Pero bueno, vamos a hacer ese segmento desde aquí hasta este punto y con eso nos aseguramos de que mide 60 grados. Volvemos a la opción de ángulo, ahora empezando desde este punto hasta este vértice con 60 grados hasta el otro punto de hasta el otro punto del lado del ángulo. Se marcó nuestro ángulo y aquí está. Vamos a medir. En este caso no vamos a indicarle que sea de 60, simplemente vamos a medir este ángulo y vemos que sí es de 60. Entonces estamos obligando al programa que estos dos ángulos siempre sean de 60. Vamos a usar la opción de mover. Este segmento que hice al inicio sí lo puedo mover porque es el que está suelto, vamos a decir. Los demás no se pueden mover. Este vértice no se puede mover aunque le dé clic. No se puede mover porque depende de este lado. Entonces, si se fijan, no se deforma. Siempre mantiene sus 60 grados en esos dos ángulos y con conocer dos ángulos de un triángulo ya conocemos el tercero porque siempre en todo triángulo la suma de los ángulos debe ser 180. Pero eso es para otro tema. Bueno, entonces vamos a hacer otro triángulo, ¿no? Este no, ya vimos que no se deformó, por lo tanto siempre se mantuvo semejante, aunque le cambiemos su tamaño, sigue siendo triángulo semejante. ¿Por qué? Una de las características de triángulos semejantes es que su forma no va a cambiar y sus lados van a ser proporcionales de uno con respecto al que sea semejante. En este caso es el mismo que estamos modificando. Bueno, ya no sería el mismo porque estamos modificándolo, así que podemos cambiar los triángulos, pero siempre va a ser semejante. Ok, ahora voy a hacer el otro de 90, 45 y 45. De la misma forma, empezamos con un lado cualquiera, le señalamos al programa que quiero un ángulo de 45 dando clic aquí, aquí y que sea de 45. Aquí el programa te permite poner sentido antihorario o sentido horario, es decir, de derecha a izquierda, y puedo poner el otro que sería el otro de 45 aquí en esta parte. O también podría ponerlo aquí, pero bueno, está dada su amplitud 45. Voy a empezar aquí, este es el vértice y
que aquí termine el ángulo. Aquí, aquí. Ahí está. Ese se puso aquí. Voy a hacer una recta, una semirrecta hasta aquí, y voy a marcar el punto de intersección, y entonces voy a poder mover este triángulo, y se fijan que estos dos ángulos de 45 no se van a modificar, siguen siendo de 45 aunque sea un triángulo más grande o más pequeño. El tercer ángulo debería de mantenerse también de la misma medida, si lo medimos aquí, y es de 90, así que siempre va a tener las mismas medidas. Bueno, conociendo los tres ángulos de cualquier triángulo, y si tenemos dos triángulos que tienen la misma medida en sus tres ángulos, de hecho con dos que sean correspondientes, eh, que sean los mismos, la misma medida de dos ángulos respectivamente en dos triángulos, pues ya con eso el tercero sabemos que va a medir lo mismo también. Entonces, si dos triángulos tienen respectivamente los tres ángulos iguales, pues entonces podemos decir que son semejantes, y ese es uno de los temas que ya habíamos mirado con anterioridad con los alumnos de tercero. Ese y muchos otros temas podemos confirmarlos o podemos verificar aquí usando el programita de GeoGebra, el de semejanza, el de congruencia. Por ejemplo, ahorita que mencioné lo de congruencia, podemos hacer rápidamente un triángulo eh, sabiendo las medidas de sus lados. En una de las actividades hablamos de que si tenemos la medida de los tres lados del triángulo, por ejemplo este lado que va a medir 8, y luego hago otro lado que va a medir 5 y otro lado que va a medir 10. Entonces los lados se van a unir aquí. Voy a poner los segmentos. En realidad yo ya sabía que este lado, bueno, aquí está. Este mide aquí. Es el que mide 5 y el que mide 10. Voy a tomarle las medidas. Voy a esconder los trazos de mi compás imaginario. Voy a esconder. Es como cuando ustedes usan el compás y borran el círculo, porque ese no nos sirve para el dibujo, sino nada más es ver dónde se cruzan. Así que en mi caso se cruzaron aquí. Y si yo quisiera modificar las medidas de ese triángulo, no puedo hacerlo. Puedo cambiar su posición, pero no puedo modificar las medidas. No puedo modificarlo. Puedo agarrar el triángulo desde este vértice y no se mueve. Aquí sí. Aquí puedo modificar su posición. Puedo cambiarlo de lugar, pero la forma se mantiene y las medidas de los lados se mantienen. En este caso, quiere decir que si conocemos las tres medidas de los lados, solamente se puede trazar uno y solo un triángulo. O sea que si dos triángulos tienen las medidas de los lados iguales, significa que son congruentes. Ojo, al principio hablé de triángulos semejantes y ahora hablo de triángulos congruentes. Bueno, este tema es uno de tantos que se pueden corroborar en GeoGebra, y pueden buscar entre los demás temas que hemos visto en tercer grado y comprueben usando este programa. Nos vemos en un siguiente video. Si alguien tiene alguna pregunta puede agregar en comentarios. Si quieren que haga algún tema en específico,
ya sea con este programa o sin él, puedo trabajarlo. Bueno, nos vemos en el siguiente.